Un espacio dirigido a la reflexión y análisis sobre el magisterio social de la Iglesia. Un panel de altura que discute la realidad actual guiado por los documentos magisteriales. Los expertos ya están listos para arrancar tu programa Iglesia, Estado y Sociedad. Saludos, bienvenidos a otra edición más de Iglesia, Estado y Sociedad, este espacio donde desde el Instituto de la Doctrina Social de la Iglesia de la Pontificia Universidad Católica de Puerto Rico abordamos y discutimos temas distintos que son de interés para nuestra sociedad, de interés para nuestra iglesia y de interés para nosotros como nación, como Estado. Y en el día de hoy, pues no será la excepción. Vamos a estar tocando el tema de la familia, sus crisis, ¿verdad? La situación actual de la familia en Puerto Rico y como es costumbre, pues tratar de arrojar alguna luz de por dónde podemos comenzar a caminar para que esta crisis, esta situación particular que estamos viviendo, pues se pueda encontrar una solución, una mejoría. Y le doy la bienvenida a Fernando Pacheco Valcourt, mi querido amigo que me acompaña todos los días aquí en este espacio, todas las semanas en este espacio. Fernando, bienvenido. Muchas gracias. Saludos. Muchas gracias, Israel. A todos los radioescuchas, un caluroso, fuerte abrazo. Gracias por acompañarnos y espero que disfruten este ratito donde le traemos información de primera para que podamos analizar y actuar consecuentemente con todo este análisis serio que le vamos a hacer. Saludos. Gracias, Pacheco. Y el tema que vamos a estar discutiendo en el día de hoy, como ya les mencioné, es el tema de la familia y las situaciones particulares que la familia está viviendo en el mundo de hoy, ¿verdad? En el aquí, en el ahora, que no es la misma situación y la misma realidad que había cuando nosotros éramos niños y éramos hijos y estábamos en el seno de nuestros hogares. Algunas situaciones son parecidas, otras son poco distintas, pero ciertamente estamos viviendo unos tiempos de retos para la familia, unos tiempos de retos para el Estado y de retos para nuestra sociedad. Y ciertamente nuestra institución familiar recibe un impacto de todos esos retos. Y me gustaría comenzar, Fernando, citando, ¿verdad? A San Juan Pablo II, cuando allá en el 1980 escribió la exhortación apostólica dedicada a al matrimonio y a la familia, la exhortación apostólica Familiaris Consortium, en donde en el numeral 1 de esa exhortación apostólica hace un resumen espectacular al estilo de San Juan Pablo II, de cuál es la situación de la familia, cuál era la situación en el 1980 y prácticamente nos está haciendo un resumen de lo que tenemos hoy. Y nos decía San Juan Pablo II, y abro la cita, la familia en los tiempos modernos ha sufrido quizá como ninguna otra institución la acometida de las transformaciones amplias, profundas y rápidas de la sociedad y de la cultura. Muchas familias viven esta situación permaneciendo fieles a los valores que constituyen el fundamento de la institución familiar. Otras se sienten inciertas y desanimadas de cara a su cometido e incluso en estado de duda o de ignorancia respecto al significado último y a la verdad de la vida conyugal y familiar. Otras, en fin, a causa de diferentes situaciones de injusticia, se ven impedidas para realizar sus derechos fundamentales. Y cierro la cita. ¿Verdad? Con esa cita, el entonces Papa San Juan Pablo II abría la discusión sobre lo que debe ser, ¿verdad?, la institución familiar cristiana a la luz de todos estos retos. Y estas situaciones que parecerían un retrato de lo que hoy estamos viviendo, contrario a cambiar, se han ido recrudeciendo, ¿verdad? En cambio a mejorarse, se han ido recrudeciendo.
el secularismo rampante en nuestra sociedad, el individualismo que hemos vivido a causa de una cultura del consumismo, de una cultura, como llama el Papa, del descarte, ¿verdad? Donde solamente yo valgo y no vale nada más, pues ha ido haciendo que esta institución se haya ido deteriorando con el tiempo, lo cual causa un gran problema y disloque porque la familia es la base misma, la célula básica de una sociedad que sea funcional, de una sociedad saludable, porque en la familia el individuo se desarrolla, crece, se educa en los valores, se educa en el amor por el prójimo, porque la familia somos una comunidad, y obtiene unas destrezas que son necesarias para que salga a la vida y pueda funcionar como un individuo, ¿verdad? Saludable, que aporte para bien en nuestra sociedad. Y este deterioro, pues ciertamente pone a los individuos en una situación, ¿verdad? Que muchas veces se desarrollan unos, más que valores, unos antivalores. Y el deterioro social lo estamos viviendo todos y lo vemos todos los días. Así que eso un poco demuestra por dónde va la institución familiar. Me gustaría, Fernando, que me des tu opinión sobre ¿verdad? Sobre esta situación. Sí, Israel, gracias. Totalmente de acuerdo, ¿no? Y uno cuando trata de llevar a cabo, ¿verdad? Este proyecto de vida, de tener una familia, sacarla hacia adelante, pues percibe muchas de estas situaciones, uno percibe inclusive que está nadando en contra de la corriente. Y yo entiendo que es momento, por eso se le está dando mucha prioridad. Nuestra diócesis, el Papa del mismo modo y en diferentes foros, se le está dando mucha prioridad a proteger a la familia. Debo añadirle a eso que del mismo modo los estados tratan, no lo hacen de la mejor manera, pero tratan de proteger la institución familiar en ocasiones porque las estadísticas arrojan, hay muchos estudios que correlacionan la tasa de divorcio y la tasa de familias que se han roto con las tasas de criminalidad, de violencia. Hay una correlación. Entonces, a los estados le conviene, aunque parezca que no, pero a las diferentes naciones le conviene tener unas protecciones a la familia, porque como tú muy bien mencionas, es la célula de nuestra sociedad. Si esa célula está cancerosa, está sufriendo, pues del mismo modo vamos a tener una sociedad que va a ir decayendo. Tú has mencionado unas situaciones muy particulares donde nuestra sociedad está llevando y sobre todo estos aspectos del consumismo están llevando a los seres humanos a individualizarse, a que yo valgo lo que tengo, a que yo valgo, me tratan de vender una imagen de este ser humano, de este hombre, de esta mujer o de este ser que debe vestirse de esta manera, que debe actuar de esta manera, que debe decidir de esta manera. Entonces, en ocasiones vemos cómo esa libertad de los hijos de Dios, de los seres humanos, pues es manipulada por los grandes intereses, por los grandes comercios. Y entonces, en cuanto a ese particular, vemos cómo cada individuo lo tratamos de crear como si fuera este único ser egoísta donde vale todo. Y a lo que voy con esto es que al crear estos seres o al manipular, ¿verdad? Esta conciencia que a veces uno pudiera caer en esa tentación, al manipular esta conciencia, pues cada cual, cada ser humano, pues piensa a su manera y del mismo modo cuando tratan de crear una familia, cuando tratan de seguir adelante, pues ese individualismo se queda impregnado en las personas y entonces pues yo voy por mi lado y la otra persona va por su lado. Eso va percolando y tristemente es un germen que posterior pues ocasiona graves situaciones y llevando a rupturas o divorcios.
Entonces, hay que tener mucho cuidado. Tenemos que cuidar nuestra mente, nuestra conciencia, nuestro corazón, porque nos están bombardeando, como yo le digo a mis chicos, de una manera muy hermosa, hedónicamente, ¿verdad? Nos pintan unas cosas preciosas. Eh, lo bueno parece malo y lo malo parece bueno. Nos van pintando todo eso, van adoctrinando desde pequeños a nuestros niños, van creciendo con ciertas costumbres, no se dan cuenta que en realidad son unas nuevas esclavitudes de nuestro siglo. Y estas manipulaciones, pues lo que yo veo es que están ocasionando estas crisis, consecuentemente por el individualismo, que no es otra cosa que yo lo veo desde el punto de vista del capitalismo salvaje, de cómo manipular psicológicamente, emocionalmente a los seres humanos para que compren más, tengan más, psicológicamente se sientan que si no tienen, pues no son importantes. Si el vecino tiene X artículo que es muy bueno o más moderno, pues yo tengo que tratar de hacer todo lo posible para adquirirlo y tal vez eso me hace sentir mejor. Pues eso es lo que nos están vendiendo, pero eso es totalmente falso. Y eso lo conocemos porque en muchas instancias, pues usted sabe que a veces compra algo que no necesita, pero que pensó en su momento que era necesario y posteriormente lo echamos a un lado, lo regalamos, lo tiramos a la basura, etcétera. Entonces, a veces caemos en esos ciclos tóxicos y esto del mismo modo es importante mencionarlo porque esto va dañando nuestra familia, va dañando los valores de escucharnos, de sentarnos sin hacer absolutamente nada y perder el tiempo hablando lo que sea, en familia. Y eso es muy importante. Así que en cuanto a ese particular, me gustaría añadir de ese diálogo en familia, Israel, que la familia educa, no podemos dejarle la educación a YouTube, ni a las redes sociales, ni a las escuelas exclusivamente, nos toca a todos como familia, nos toca formarnos y del mismo modo formar a ese núcleo familiar. Yo aquí citando un poquito de Amoris Leticia, el numeral 274 que dice, nos menciona el Papa Francisco, la familia es la primera escuela de los valores humanos en la que se aprende el buen uso de la libertad. ¿Eh? Y aprovechando esta temática de la libertad, de cómo nos manipulan, nos esclavizan los medios, las grandes empresas para nosotros eh, ser unas presas fáciles para ellos lograr sus intereses, pues en la familia nosotros podemos lograr romper con eso, minimizarlo, analizar las cosas. Hay inclinaciones, estoy citando del Papa Francisco, hay inclinaciones desarrolladas en la niñez que impregnan la intimidad de una persona y permanecen toda la vida como una emotividad favorable hacia un valor o como un rechazo espontáneo de determinados comportamientos. Muchas personas actúan toda la vida de una manera determinada porque consideran valioso ese modo de actuar que se incorporó en ellos desde la infancia. Yo soy así y así me quedo. Algunos, a veces hemos escuchado eso. Y entonces, en cuanto a ese particular, si nosotros fomentamos ese diálogo en familia, si nosotros sacamos el tiempo para escucharnos en familia, ¿verdad? Yo creo que en gran medida estaremos logrando esos pequeños cambios que van a redundar en grandes beneficios para nuestra familia y consecuentemente para la sociedad. Y antes ¿verdad? De pasarte el batón, Israel, me gustaría mencionar que la población mundial, fue una estadística llevo siguiendo hace unos meses y la semana pasada indicaba que llegamos a 8.000 millones de seres humanos en el planeta, que algunos utilizan esas cifras para alarmarse y para manipular de que hay demasiados seres humanos en el planeta, pero lo cierto es que la tasa de crecimiento, la tasa de nuevos bebés que están naciendo, pues se ha disminuido drásticamente y lo que esperan es que para la próxima generación
la población mundial vaya disminuyendo, pero de una forma dramática. Tristemente, lo que inclusive se ha analizado en ocasiones es que eh, la natalidad, pues, puede ser que por ahí sea el fin, ¿verdad? De la humanidad como lo conocemos. Pero nada, son muchos temas que estamos tocando. Me gustaría que también abundara un poquito sobre eso, Israel. Fíjate, Fernando, me gustaría puntualizar dos cosas de lo que tú mencionas y comienzo por la última, ¿verdad? Porque yo también leí la noticia y igual que tú me di cuenta de que se utilizó el asunto de que llegamos a las 8.000 billones de habitantes en la Tierra para alarmar y continuar, como quien dice, empujando estas ideologías de muerte, estas ideologías de ¿verdad? Antinatalidad, antifamilia, echándole la culpa a la cantidad de pobladores que tiene la Tierra de todos los problemas ecológicos y económicos que vivimos. Y la realidad es que por ahí no es que está el problema. Lo ha dicho el Papa Francisco 1000 veces. El problema no es que haya exceso de habitantes y que los recursos de la tierra no den. El problema es que los recursos están mal distribuidos y están siendo mal utilizados, ¿verdad? Y esto es un tema que quizás en otro programa pudiésemos tocar, pero la iglesia propone a través de la doctrina social, y el Papa Francisco ha sido muy vocal en ese sentido, una economía, eh, una economía ecológica, una economía centrada en el ser humano y una economía donde el consumismo desenfrenado no sea el guía de la economía, ¿verdad? En donde los recursos se utilicen de manera moderada, sin que haya sobreexplotación y donde la riqueza del mundo se distribuya equitativamente entre todos los pueblos de la tierra, entre toda la población, entre todos nuestros hermanos de esta villa que se llama el planeta Tierra, y que pueda haber un balance, ¿verdad? Un balance tanto en la economía como en la ecología, y que no estén contrapuestas una a la otra. Pero eso, como tú muy bien dices, requiere un cambio radical de estilo de vida, eh, para dejar atrás los patrones de consumo que nos dirigen en este momento por virtud de la influencia precisamente de los que se benefician de este patrón de consumo. Las grandes corporaciones, los grandes manufactureros, ¿verdad? El comercio en general. Y esto me lleva inmediatamente al segundo punto que quiero recalcar de lo que nos mencionabas en la primera, en cuando comenzaste a hablar, y era el tema de la educación de los hijos. Tú decías que no le podemos dejar la educación y formación de nuestros hijos a YouTube, ¿verdad? Y eso es cierto, porque lo que van a recibir son precisamente los antivalores que como familia tenemos que evitar inculcarle a nuestros hijos. Mis hijas ya son adolescentes. Una ya cumple 16 años ahora en diciembre, la otra ya cumplió 13 en octubre. Y como todo adolescente, le encanta estar en la cuestión tecnológica, le encanta estar en YouTube, le encanta estar en las redes sociales, y nosotros le permitimos, claro está, según han ido desarrollándose, que tengan este acceso tanto a YouTube como a las redes sociales, pero tenemos que estar constantemente monitoreando lo que ellas ven, lo que ellas escuchan, y corrigiéndole los valores ¿verdad? A los que allí se exponen, para que no los hagan formar parte de lo que es su acervo de valores. Es una tarea difícil, es una tarea titánica casi, ¿verdad? Porque requiere que estemos en constante lucha contra lo que el mundo le quiere vender a nuestros jóvenes, pero es lo que tenemos que hacer, ¿verdad? Y si queremos que mañana tengamos jóvenes con valores, con esos valores que nosotros atesoramos,
con esos valores que como cristianos tenemos que vivir, pues tenemos que dar esta lucha, porque el cristianismo se trata de una lucha y criar a la familia también es una lucha, ¿verdad? Decía San Pablo que había dado la buena batalla, ¿verdad? La había peleado, la buena batalla ya estaba al final de sus días. Pues esa buena batalla es la que nos corresponde a todos nosotros luchar para poderle dar la posibilidad de un mundo mejor a las generaciones venideras. Tenemos que ir a la pausa, Fernando, pero al regreso de la pausa me gustaría discutir contigo algunas estadísticas que tengo y que demuestran un poco por dónde va, ¿verdad? La institución familiar en Puerto Rico y que hablemos un poco, ¿verdad? No solamente de la estadística, sino qué la iglesia nos propone como camino y qué debemos hacer como cristianos para un poco revertir la situación. Así que no se retire nadie, que en breve regresamos a Iglesia, Estado y Sociedad. Iglesia, Estado y Sociedad. Hoy. Saludos, bienvenidos a este segundo segmento del programa Iglesia, Estado y Sociedad. En esta mañana me encuentro conversando con mi compañero de mantenedor, el licenciado Fernando Pacheco Valcourt, y estamos hablando sobre el tema de la institución familiar, la situación particular de hoy de las familias en nuestro país. Hay un poco cómo podemos abordar la temática para transformarla en un mundo mejor. Y Pacheco, te decía antes de irnos a la pausa que quería compartir contigo unas estadísticas que he podido recopilar, ¿verdad? En preparación para este programa. Y quiero comenzar por la estadística que tiene que ver con la tasa de matrimonios, o como le llama el Departamento de Salud de Puerto Rico, la tasa de matrimonialidad. Y quiero comenzar por allí porque durante el fin de semana mi esposa y yo tuvimos una reunión de un grupo nosotros estamos en proceso de pilotaje para formar un equipo de los equipos de Nuestra Señora. Y mi esposo y yo pues estamos participando de ese grupo que está en proceso de pilotaje. Entonces teníamos una reunión precisamente en nuestra casa y el sacerdote que nos acompaña hablaba de que los cristianos tenemos que retomar el encanto por la familia, el encanto por el matrimonio, porque ese es el encanto que le tenemos que vender ¿verdad? A nuestros jóvenes para que se enamoren de esto, para que vean en esto como una alternativa de vida y una alternativa de vivir la plenitud, ¿verdad? Aquí en la tierra, porque un poco lo que está sucediendo es que no es una cuestión como muchas veces queremos llamar de que los jóvenes tienen una falta de compromiso. No, los jóvenes lo que tienen es un desencanto con la institución de la familia. Los jóvenes no ven en la institución de la familia una alternativa de vida, no ven las bellezas que el matrimonio y la familia te puede proveer. Entonces, pues por ahí empieza el problema. Y Israel, sí, y perdona que te interrumpa, es bien importante eso que mencionas, porque a veces nosotros mismos, los matrimonios que seguimos a Cristo, ¿verdad? Para mantenernos ahí vigentes y fortalecidos, pues a veces inclusive uno cae en la tentación de la queja. Y hoy por hoy, a manera de, uno debe, como tú dices, testimoniar las cosas tan hermosas y agradables que el Señor nos regala a través de este sacramento, en lugar de quejarnos, porque tristemente a veces uno tiene esa retórica de la queja y eso mismo. Podemos desencantar a los demás, es importante deshogarse, pero usted desahóguese con otro matrimonio de la mejor manera, con su sacerdote, con el consejero. Pero esa queja, tristemente, a veces es lo que se menciona y somos tímidos
al hablar de lo maravilloso que es usted coger a su criatura en sus brazos, usted irse a pasear o dialogar con su pareja, con su esposa, esposo en una playa, en un campo, lo que sea, independientemente de cuántos años ustedes lleven de casado. Y necesitamos mucho de eso, necesitamos mucho de eso, Y a mucho veces, testimonio. y a veces, Fernando, eh, uno de los grandes problemas que tenemos y por lo que nos quejamos tanto y nos desencantamos y proyectamos desencanto es porque no hemos entendido las bellezas del matrimonio, ¿verdad? O habiéndolas entendido, las hemos relegado a un segundo plano, ¿verdad? Y eso, pues, eso ciertamente es un problema y es quizás un punto por donde debemos partir para comenzar a mejorar esta situación que la institución familiar tiene, ¿verdad? Porque la realidad es que ha habido un desencanto hacia lo que es el matrimonio y hacia lo que es la creación de una familia. Y las estadísticas que están allí lo demuestran, ¿verdad? Yo tomé en preparación para este tema, Fernando, busqué las estadísticas vitales, el informe de estadísticas vitales anual que publica el Departamento de Salud, en donde reportan muchísimas cosas, pero entre las cosas que informan está la tasa de matrimonios y las tasas de divorcio. Entonces, la última estadística que encontré fue del año 2016, el último informe publicado. Esto tiene que ver con que nuestro gobierno anda atrasado en todos los informes habidos y por haber, y no, pues los informes de estadísticas vitales no son la excepción. Pero nos dice este informe del año 2016 que la tasa de matrimonios en Puerto Rico se redujo de manera considerable entre el año 1980 al 2016. Para el año 1980, la tasa de nupcialidad, como le llama el Departamento de Salud, era de 15.7 matrimonios por cada 1,000 habitantes mayores de 15 años. Y ellos cuadran y toman la estadística como mayores de 15 años por el asunto de la pubertad legal, ¿verdad? Que es la edad en la que un joven puede contraer matrimonio válidamente. Pues eran 15.7 matrimonios por cada 1,000 habitantes de 15 años o más, ¿verdad? Sin embargo, del 1980 al 2016, esa tasa se redujo a 5.6 matrimonios por cada 1,000 habitantes mayores de 15 años. Y entre los años 2015 al 2016 bajó bajó 3 centésimas más. 3 décimas más, discúlpame. Bajó entre 2015 al 2016, bajó de 5.9 a 5.6 matrimonios por cada 1,000 habitantes de 15 años o más. Para el año 2015 se realizaron 17.012 matrimonios y en el 2016 la cifra bajó a 15.906 matrimonios. Cabe destacar que estas cifras que estoy dando son cifras de matrimonios civiles. Esto allí en esta cifra están incluidos matrimonios sacramentales, ciertamente, porque un matrimonio sacramental también es civil en Puerto Rico, ¿verdad? Si lo celebra un oficial autorizado, ¿verdad? Un sacerdote, algún ministro, etcétera, autorizado por el Estado, pero también están los matrimonios civiles, los que se celebran ante el juez, y cabe destacar también que desde el año 2016, pues también incluye matrimonios, los llamados matrimonios entre personas, ¿verdad? Los llamados matrimonios entre personas del mismo sexo, porque por la decisión del caso de Obergefell, en los Estados Unidos, pues se validó ese llamado matrimonio entre personas del mismo sexo y civilmente, pues hay que celebrarlo, ¿verdad? El gobierno está obligado a celebrarlos, aunque no sacramentalmente. Esta estadística con sacerdotes amigos que he consultado
pues me dicen que esta reducción pues se nota también en las estadísticas que lleva la iglesia, ¿verdad? Ha habido una marcada reducción en la cantidad de personas que buscan acercarse al sacramento del matrimonio. Y esto, señores, nos demuestra un profundo desencanto con esa institución, ¿verdad? Y usted dirá, bueno, pues es que las personas, muchas de las personas conviven. Sí, conviven, pero eh, una de las maravillas del matrimonio y particularmente del matrimonio sacramental, es tú tener ese compromiso de vida con tu pareja, ¿verdad? Y obviamente en el matrimonio sacramental, pues tener la certeza de que cuando tú abres tu corazón y das ese sí, pues le diste el sí a tu pareja, pero le diste un sí a Cristo que se hace presente y está allí con esa pareja por el resto de sus vidas, ayudándoles a vivir los momentos más difíciles con la habilidad y con la capacidad de amar de Cristo, y también regocijándose en los momentos más hermosos de esa pareja. Y no estoy diciendo que las parejas que conviven no sean parejas, no vayan a ser parejas estables. Hay muchísimas parejas estables de personas que tienen los llamados, ¿verdad? Las llamadas parejas consensuales, e inclusive crían familias muy estables, pero no es, no es necesariamente la norma general, ¿verdad? Y entonces, pues tenemos allí, por allí hay un problema. De la misma manera, Fernando, la, las tasas de divorcio, pues se han ido disparando, ¿verdad? En la medida en que han ido bajando los matrimonios, pero entonces de los matrimonios que se casan, eh, hay una tasa altísima de divorcios. Para el año 2015, la tasa de divorcios en Puerto Rico era del 69.8%. Wow. Para el 2016 bajó un poquito a 69.1%, pero esto implica, señores, que de cada 100 matrimonios que hay, alrededor de 70 matrimonios se divorcian. ¿Ya? Y de esos que se divorcian, la estadística nos dice que el 52% de esas parejas que terminaron divorciadas tenían al menos un hijo menor de 21 años, un hijo menor de edad. Entonces, por ahí es que empieza el problema, porque un divorcio desestabiliza a toda la familia. Tú no te divorcias de tu pareja, en el proceso se afectan los hijos, se afecta a otros miembros de la familia, se afecta a la sociedad en general. Inclusive hay aspectos, hay impacto económico, porque los divorcios provocan que estas parejas que generalmente están en su edad productiva tengan que tener ausentismo a sus trabajos, falta de o baja productividad en el trabajo, por la misma situación que están viviendo. Un divorcio no es fácil, no debe serlo. Yo no me he divorciado, pero eh, como abogado que soy, pues me he visto involucrado en algunos procesos de divorcio, y la carga emocional es grandísima, es Fuerte. fuertísima, ¿verdad? Entonces, añádale esa carga emocional que para un adulto es difícil, para un menor de edad que está viviendo esa realidad en su familia, que está viviendo esa realidad en su entorno, pues ciertamente se destabilizan. Emocionalmente es muy fuerte. Y esto pues nos lleva a vivir situaciones como las que estamos viviendo, eh, de niños con depresión. Sí. Las tasas de enfermedades mentales entre nuestros menores de edad son altísimas. eh, Violencia en general, ¿verdad? Falta de respeto hacia el prójimo.
Toda esa carga pues es muy difícil para que un niño la pueda manejar. Y añadámosle a esto, y esto pues tiene una relación, una cosa con la otra también, Fernando, el que la tasa de natalidad en Puerto Rico, tú mencionabas en el mundo, pero en Puerto Rico esa tasa de natalidad es bajísima, ¿verdad? Y ya nosotros llevamos al menos 5 años en donde excedemos todos los años la cantidad de defunciones en el país es mayor que los nacimientos. O sea, no tenemos una generación que pueda sustituir a la generación más vieja y estamos viviendo en un país que está envejecido y continúa envejeciendo con la carga que eso conlleva para, para la economía, porque no hay una generación que pueda asumir la productividad de la que se está poniendo más vieja y no hay una generación que pueda asumir los costos que representa esa generación más vieja. Entonces, esto representa un gran problema para nuestro país. Fernando, me gustaría escuchar tu comentario al respecto. Sí, nada, aquí escuchándote Israel y la exhortación al público del mismo modo es que esto es un tema muy serio, es un tema que tal vez en otras instancias o de otras maneras se ha discutido, pero es un tema muy, muy serio que cada uno de nosotros, esto nos debe interpelar para actuar, porque estemos casados o no casados, somos hijos, somos ciudadanos, somos cristianos, tenemos una responsabilidad de actuar buscando ese encanto en el matrimonio, los que estamos casados, que genuinamente lo tiene, es una unión de hombre y mujer sostenidos por la gracia de Cristo y miles y miles y miles y millones, me atrevo, de matrimonios a nivel mundial, matrimonios cristianos que pueden dar testimonios de alegría, de esperanza, de una misión genuinamente fundamentada en Cristo y que se puede llevar a feliz término y sentir cómo se llenan esos vacíos existenciales a llevar hacia adelante una familia. Entonces nos toca a todos testimoniar que estamos casados y los que no, pues del mismo modo ayudar a los matrimonios, porque necesitamos mucha ayuda, sobre todo como mencionabas ahorita antes de comenzar el programa, Israel, cómo los jóvenes están desencantados económicamente, sostener una familia es difícil, pero, podemos ayudar a estos jóvenes, podemos del mismo modo educar en una economía sustentable, porque a lo mejor si yo saco un poquito del pagaré del carro y tengo un pagaré más bajito, o en vez de vivir en una casa más cara, pues puedo conseguir una más módica, y en vez de darme ciertos lujos, pues descubro que verdaderamente hay otras cosas más grandes, pues yo puedo ir restando de esas cositas y sumándole a la crianza, a utilizar esos bienes para la crianza de unos hijos y el dinerito aunque hay que estirar el chicle, como dice el puertorriqueño, hay que estirar el peso, pero tal vez la economía puede ser favorable. Yo quisiera mencionar del mismo modo, Israel, que para la pandemia que estuvimos pasando fuertemente ¿verdad? Estamos apenas saliendo de ella, más o menos, pero cuando estuvimos en el pico de la pandemia, sobre un 80%, más de un 80%, subió la tasa de violencia en las familias, más de un 80%. Y yo, a manera de testimonio, conocí varios matrimonios cristianos que se divorciaron para ese tiempo. Matrimonios maduros, matrimonios de todas las edades. Y el denominador común, debo mencionarlo, porque uno pues dialoga con estas personas y trata de brindarle alguna luz, alguna ayuda. El denominador común era que ninguna de ellas se acercaban o buscaban la manera de conocer a Jesucristo. ¿Ve? Y yo creo que y se lo comparto a los radioescuchas, esa es la piedra angular, esa es la piedra angular.
El matrimonio entre un hombre y una mujer, ese es ese vínculo sostenido por la gracia de Cristo. Y como yo lo mencioné a algunos jóvenes, si ese espacio de estas tres personas, que es el hombre, la mujer y Cristo sosteniéndolo, si Cristo no está ahí en el medio sosteniéndolo, pues no van a seguir adelante. Tristemente en algún momento va a pasar algo, no va a ser fructífero eso, ¿no? No va a estar creciendo de la manera correspondiente. Y en la pandemia tuvimos que encontrarnos. En la pandemia, algunos antes de la pandemia, pues caían en las rutinas de, como tú mencionabas al principio, Israel, del individualismo. El hombre en la calle, la mujer también pues tal vez trabajando y no nos vemos y apenas nos decimos hola en el fin de semana y seguimos cada cual por nuestro lado, pero en la pandemia tuvimos que encontrarnos y eso detonó en algunas situaciones matrimoniales pues eh, unos desenlaces tristemente pues que no fueron los mejores. Y como menciona, los hijos también se afectan y del mismo modo se afectan muchas personas, pero la esperanza es lo último que se pierde, como decimos en puertorriqueño, y hay mucha esperanza. Yo creo que ahora, en estos últimos minutitos que nos quedan, Israel, me gustaría dialogar un poco de dónde está esa esperanza de nosotros testimoniarle a los jóvenes que se puede tener esta misión para seguir adelante. Quisiera mencionar aquí, abuelo de pájaro, lo que nos dice el Catecismo de la Iglesia Católica sobre el matrimonio, que dice, es una alianza matrimonial por la que el varón y la mujer constituyen entre sí un consorcio de toda la vida. Y es algo maravilloso lo que estamos por ese camino. No es un camino color de rosa, pero la vida no lo es. Es un peregrinar de altas y bajas, pero genuinamente yo puedo testimoniar que son más las altas que las bajas y uno ve cómo uno tiene un propósito en la vida al caminar, ¿verdad? Y no es para todo el mundo, como dice la palabra, el matrimonio no es para todo el mundo, pero los que estén llamados, pues que se atrevan a seguir este camino y a caminar juntos, ¿verdad? Es una misión que el Señor nos tiene para todos y sé que si nos atrevemos vamos a mejorar esta sociedad. Fíjate, Fernando, yo creo que ya hablando un poco de eso, de las alternativas que tenemos, me parece que el primer paso que como cristianos tenemos que dar es nosotros testimoniar a aquellos cristianos que estamos casados, que tenemos familia, testimoniar la belleza de la familia. Yo creo que ese es el primer paso porque no hay mejor ejemplo, no hay mejor enseñanza que el ejemplo, ¿verdad? No, nada atrae más que el ejemplo. Creo que era San Francisco de Asís, no sé si, no me acuerdo ahora si era San Francisco el que decía, vayan a sus discípulos, vayan por el mundo y evangelicen y si es necesario utilicen las palabras. El ejemplo es lo que mejor atrae. Pero también tenemos que involucrarnos como comunidad, tenemos que involucrarnos como iglesia en ayudar a que las familias que ya existen y que están pasando por problemas puedan tener la ayuda y el apoyo necesario, ¿verdad? Nosotros tenemos parroquias que atienden todas las comunidades del país, ¿verdad? Y desde esas parroquias, desde esas pastorales de familia de cada parroquia se pueden hacer muchas cosas. Tenemos que activar esas pastorales de familia y tenemos que salir a buscar a las familias, sean familias que estén casadas por el matrimonio sacramental católico o no, porque familia es familia y tenemos que ayudarlos a todos y hacia eso estamos llamados como cristianos. Pero también como iglesia tenemos que exigir, ¿verdad? De nuestro Estado políticas públicas que tiendan a facilitar y a promover el bienestar de las familias y que el tener familias sean atractivas. Me decía un estudiante recientemente en una de mis clases, profesores, que a mí me gustaría tener familia, pero es que económicamente no puedo, porque un hijo tiene el costo de crianza de un hijo es muy alto. Y tenía razón, ¿verdad? Pero como sociedad tenemos que exigirle a nuestro gobierno que tome medidas y políticas públicas que tiendan a ayudar a estos matrimonios jóvenes y a todos los matrimonios, pero a los jóvenes principalmente, a que esa carga sea
un poco menos pesada. Un ejemplo que te puedo dar inmediatamente, Fernando, el costo de cuidados de niños para aquellos jóvenes que quieren tener familia y a la vez quieren trabajar. Tú y yo que tenemos, tú tienes todavía niños a nivel de cuidado, yo creo, o escuela o grados muy primarios. Las mías son un poco más grandes, pero los costos de los cuidados son brutales, ¿verdad? Y una política pública como, por ejemplo, darle o facilitarle o subsidiar de alguna manera a estas familias que están tratando de comenzar el costo de cuidado de niños, pues eso sería una alternativa grandísima, ¿verdad? Políticas públicas para que el sistema contributivo beneficie más al que está tratando de levantar una familia que al que no la tiene, ¿verdad? Que le dé ese alivio contributivo. Son políticas públicas que se pueden tomar. Seguir atendiendo el problema ¿verdad? El problema de la violencia intrafamiliar, entre otras tantas cosas. Son políticas públicas que se pueden tomar y muchas veces no se toman o por desconocimiento o por dejadez. Pues allí es que nosotros como iglesia tenemos que enrollarnos las mangas y pedir algo más, ¿verdad? Así que el llamado, ya que estamos para concluir el programa, es a que primero nos involucremos, demos el testimonio, nos involucremos en nuestras comunidades y tratemos de ayudar a esas familias que están padeciendo distintas necesidades o distintas crisis, que le inculquemos a nuestros jóvenes las bellezas de las bellezas que el matrimonio y la gracia que el matrimonio y la familia trae. Y por último, que salgamos a la calle y comencemos a pedir algo más por parte de nuestros legisladores, de nuestros gobernantes, que son en última instancia los que pueden establecer la política pública. Así que con esa asignación los dejamos y tenemos que despedir el programa. Los vemos la próxima semana en otra edición más de Iglesia, Estado y Sociedad. Iglesia, Estado y Sociedad es una producción del Instituto de Doctrina Social de la Iglesia de la Pontificia Universidad Católica de Puerto Rico. Tienes una cita la próxima semana a esta misma hora, porque el análisis y la reflexión continúan. Iglesia, Estado y Sociedad, una producción de la Pontificia Universidad Católica de Puerto Rico.